¿Hubo un momento clave en tu vida que esto se volvió algo tan importante? Yo no nací con el don de la palabra, yo no era el líder de mi clase, todo lo contrario, siempre estaba solo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Vidas Extraordinarias. El día de hoy tengo de invitado a mi amigo Francisco Montalvo, un profesional de la oratoria y que se ha dado como tarea personal enseñar a otros a hablar en público y sacar esas habilidades que son tan importantes para poder construir una vida extraordinaria. Así que sin más, Francisco, bienvenido a Vidas Extraordinarias. Gerardo, muchísimas gracias por la invitación. Súper contento de estar aquí, más con un amigo como tú, de verdad. Que así sea. Mira, yo creo que empecemos un poco en la base. Más que hablar de la historia personal, aunque vamos a entrar ahí, yo quiero entrar con una pregunta un poco más personal, que es, ¿qué significa para ti la oratoria y por qué es tan esencial en el mundo de hoy? Para mí la oratoria significa todo, significa avance, significa progreso, significa lo mejor de todos los mundos. ¿Por qué? Porque la oratoria no solamente te ayuda a comunicarte mejor en público, la oratoria te ayuda para todo, comunicarte mejor con tu pareja, comunicarte mejor en el trabajo, desenvolverte en presentaciones y eso impacta en cada punto de tu vida. Por eso para mí la oratoria lo es todo. Esa es la importancia que tiene. Si tú dominas el arte de la palabra hablada, te aseguro que cada aspecto de tu vida va a comenzar a mejorar de manera inmediata, porque siempre, Gerardo, nos estamos comunicando. En todo momento nos estamos comunicando y por eso es esencial aprender oratoria. Y esa pasión con la que tú hablas de la oratoria, ese enfoque tan claro que tú tienes, ¿es algo que nace contigo en qué momento? O sea, ¿hubo un momento clave en tu vida que esto se volvió algo tan importante o es algo que desde pequeñito tú eras bueno hablando? No. ¿Cómo se da ese caso de que hoy en día tú decides coger ese camino y cómo tú identificaste la importancia de la oratoria en la vida personal? Es que buena pregunta. Mira, hay mucha gente que piensa que hablar en público, ser buen orador, eso se nace con esa habilidad y para nada. No la encontré desde pequeño, todo lo contrario, fui diagnosticado con fobia social, con déficit de la atención y hiperactividad. Fobia social es la fobia a la gente. Yo no podía salir a la calle, mi papá me ofrecía dinero para que saliera y entablara conversaciones con la gente. A ese punto yo estaba. O sea, yo no nací con el don de la palabra, yo no era el líder de mi clase, todo lo contrario, siempre estaba solo. Recuerdo algo que se mantiene muy fresco en la memoria y es que yo me llevaba para la escuela un juguito y me quedaba siempre arriba en receso y no bajaba. Para no tener contacto, no hablar para no hablar con nadie. O sea, una cosa increíble. ¿Y en qué momento empieza a cambiar eso? ¿En qué momento empieza a cambiar? Cuando hubo dos puntos de quiebre. Yo comencé una relación con mi primera novia, terminó por circunstancias de la vida, y ahí entonces me doy a la tarea a buscar mi primer empleo. Entonces, cuando me siento con la persona y termina la entrevista, le pregunto, oye, ¿qué tal me fue? Y me dijo lo siguiente: cuando sepas hablar y cuando sepas comunicar, vuelve. Claro y pelado. Así. Así. 2 semanas después estoy en mi habitación y una persona muy querida de mi familia me dice, tú eres un bueno para nada. Tú no vas a llegar a ser nadie en la vida. Mira a tu hermano cómo está terminando la carrera y tú no has hecho nada. ¿Pero qué edad tú tenías cuando eso? Yo tenía 20 años. Pero vamos a sacar un poco el tema de la oratoria ahí. ¿Qué estaba pasando alrededor de Francisco para que te dijeran eso? Bueno, había abandonado 2 carreras universitarias, comencé medicina, la dejé de una vez al segundo semestre, comencé administración hotelera, también la dejé, no sabía qué hacer, o sea, estaba perdido. Y aparte de eso, no tenía habilidades sociales, no hablaba con la gente, no tenía compañeros, absolutamente nada, cerrado, cero. Entonces la gente me comenzaba a ver como un perdedor o un posible perdedor. Y mis padres preocupados por igual, y gracias a ellos que me dieron su apoyo. Y nada, me dijeron esas 2 cosas y ahí fue que yo dije, tengo que trabajar esta habilidad, porque si no la trabajo voy a seguir así toda mi vida. Tomo un taxi para la escuela de comunicación y no sé en quién tú creas, Dios, la vida, Alá, en quien la gente crea, yo respeto, yo creo en Dios. Y como cosas de Dios, llegué a esa escuela de comunicación y había 2 becas disponibles, solamente 2, Gerardo, solamente 2. Si llegaba una persona antes de mí, se la daban. Claro. Solamente 2. Entré a estudiar comunicación, me enamoré de la palabra, comencé a estudiar comunicación desde la Escuela de Comunicación de Santo Domingo, Escuela de Comunicación en el TEC de Monterrey, hasta Harvard. Y decidí prepararme lo más que pude y hoy en día tengo una empresa sólida que ha formado más de 60,000 personas en toda América Latina en el arte de hablar en público con eficiencia. La verdad que tu historia resuena tanto y hace tanto, o sea,
se oye tan elocuente ahora que tú la cuentas así como, Sí. como que todo tenía un orden. Ajá. Pero me imagino que vivirla de dentro, pasar por ese proceso de estar perdido, Yeah. de no saber qué hacer, de buscar en tu debilidad cómo crearlo una fortaleza, simplemente no pensando que eso iba a ser tu fortaleza, sino que eso iba a ser simplemente una habilidad que necesitabas Total. para hacerle frente a la vida. Total. Y hoy en día que vemos que tú tienes Bossit, que se llama la compañía de Francisco, y que además de eso eres de tremenda marca personal y siempre te has vuelto como la persona que uno piensa cuando piensa en hablar en público hoy en día, por lo menos aquí en República Dominicana y poco a poco en Latinoamérica. Y es increíble cómo de una historia tan peculiar de que te daba miedo hablar con la gente, hoy en día tú eres un referente de cómo hablar con la gente. Entonces, quiero conectar eso con mi siguiente pregunta, porque aprender a hablar te da la habilidad de aprender a contar historias. Claro. Y quiero ver cómo tú puedes, qué tú opinas de esa habilidad de aprender a contar historias y cómo eso influye en la toma de decisiones de una persona. Influye demasiado. Mira, el storytelling, que así se llama la habilidad, es increíblemente poderoso a la hora de no solamente hablar en público, porque, ok, estamos hablando de oratoria. Yo creo que la gente se saque de su mente que solamente estamos hablando de oratoria frente al público. Piensa en esto como oratoria para ventas, oratoria para vender, oratoria para hablar en público, oratoria para presentar, para todo. Para enamorar, Para todo. El storytelling funciona de una manera impecable. Y te pongo un ejemplo. Y te lo pregunto a ti, Gerardo, que es el que está a mi lado. ¿Tú te has enganchado alguna vez con una serie o una película en Netflix? Muchísimas. Muchísimas veces. ¿Por qué? Porque son historias. Y los seres humanos estamos cableados naturalmente para escuchar historias. Cuando escuchamos historias, inmediatamente nuestro cerebro se activa. Oye, quiero escuchar, la amígdala está ahí presente, quiero saber qué va a pasar. Hay estudios, oye esto, hay estudios que dicen que cuando una persona cuenta una historia y la otra la escucha atentamente, se crea un patrón cerebral parecido. O sea, hay una conexión entre un cerebro y otro cuando hay un buen storytelling y la otra persona escucha. Ese es el poder que tienen las historias. Conectan y hace de una manera u otra que la otra persona se forme sus propias opiniones. Porque no es lo mismo que yo venga a ti a venderte, no sé, esta agua y te diga, mira, los beneficios son estos, estos, estos y estos, a que yo te cuente una historia alrededor de cómo se creó esta compañía de agua, los beneficios que pueda tener, pero a través de una historia, tú vas a tomar tus propias decisiones por esa historia que te conté. No te estoy imponiendo contenido. Tú simplemente vas a sacar tu propia conclusión. Y ese es el poder que tienen las historias. Conectan, persuaden, convencen. Por eso siempre le digo a las personas, cuenten historias. Porque las historias te acercan a los demás. Las historias hacen que los demás conecten contigo. De hecho, uno de los éxitos de mi marca personal ha sido el mismo hecho de yo contar mi propia historia. Hay mucha gente que se identifica. Mira, tengo un hijo que tiene déficit de atención. Yo sufro de fobia social. Y por esa razón, por mi historia, yo siento que mi marca personal ha escalado más. Por eso, a contar historias ha dicho. 100%. Y algo que yo he visto, tú sabes que en el camino del emprendimiento, de una forma u otra, hay que contar historias. Claro. Pero no solamente en el camino de emprender, en el camino de vivir, yo diría. Sí. Todo el mundo cuenta historias. Claro. Porque así como respirar, contar historias es una forma de comunicarse. Sí. Si te preguntan, ay, ¿qué te pasó cuando fuiste de viaje? Tú vas a contar una historia. Cuando tú dices, ¿cómo te enamoraste de tu pareja? Tú vas a contar una historia. Pero así mismo en los negocios estamos siempre contando historias. La única diferencia está que cuando uno lo estudia, cuando uno realmente empieza a entender cómo hacer una historia que sea engaging, que sea realmente entretenida, que la gente se quede como que quiero más, ahí es cuando uno empieza a ver los beneficios de hacerlo. Y a mí me ha tocado, por ejemplo, el tema de contar historias, incluso para poder vender. Claro. Mucho. Por ejemplo, tú sabes que en mi firma de arquitectura, tanto Juan como yo tenemos la habilidad de poder convencer a través de historias, obviamente en un enfoque un poco más de negocios. Empresarial, claro. Pero, asimismo, en mis tiempos de soltero, yo también he tenido que vender historias para poder, ¿entiendes? En tu tiempo de soltero, qué bueno que tú lo resaltas. Claro, en mi tiempo de soltero, depende cuando sea. Ok. Pero el punto es que siempre estamos contando historias. Ajá. Incluso a tus amistades. Tú le quieres contar cómo lograste algo, cómo te fue mal en algo. Muchas de las historias que más conectan son las que tienen más obstáculos. En tu caso, fíjate cómo tu historia de que yo tenía fobia social, tenía tal y tal cosa. Claro. De una forma u otra, realmente es lo que hace que la gente diga, oye, tú eres de carne y hueso. O sea, tú no eres Superman. Y cuando tú mencionaste eso, algo que yo he hablado muy poco, yo estuve en terapia del habla cuando yo era pequeño. ¿Qué? Sí. Y yo no podía pronunciar la R.
todavía yo tengo palabras muy específicas que no puedo pronunciar. Pero mira, no se te siente. Sí, yo fui a terapia del habla cuando pequeño y hay Ajá. palabras que para poderlas decir yo tengo que parar en medio Ok. de la palabra. Lo Ok. que pasa es que yo lo hago automático, la gente no se da cuenta, la gente cree que yo estoy respirando, pero Ajá. realmente yo estoy parando para poder decir la palabra porque Ok. si no, no me sale. Ajá. Y asimismo, muchísima gente va a tener diferentes tipos de debilidades que de una forma u otra se van volviendo fortalezas. Lo que a mí se me unió fue el tema de hablar con que yo era medio sinvergüenza y entonces no tenía mucha... Eso está bien. y eso ayuda bastante. Entonces, quiero hacerte una pregunta que tiene que ver Ajá. mucho con tu historia y es para aquellas personas que están escuchando, que Sí. entienden que tampoco nacieron con el don de la palabra y dirían que es algo que es totalmente imposible para ellos. Yo sé, y tú también, porque te dedicas a eso, que es una habilidad que se aprende, pero que tú le puedes decir a alguien que esté escuchando y dice, mira, yo quisiera hablar más porque entiendo los beneficios, pero no me atrevo porque yo soy introvertido. El problema está en el yo soy y con identificarse con lo que tú crees que tú eres. O sea, vamos por parte. A mí me sentaron con 10 años y me dijeron, tú tienes un trastorno que se llama déficit de la atención e hiperactividad. Ese trastorno significa que tú no vas a prestar atención en el colegio, que tú tienes temas para esto, para esto, para esto. Y también tienes fobia social y por esa razón es que no te gusta estar con la gente. Ya a mí me pusieron una etiqueta, Gerardo. Gigante. Pero gigante, con 10 años. ¿Qué pasó los primeros 5 años después del diagnóstico? Yo comencé a decirme, es que yo tengo déficit de atención. No, El papel de la víctima. exacto. Ya el doctor me dijo que tengo déficit de atención y que soy introvertido y que tengo fobia social. ¿Y qué pasó? En vez de mejorar, lo que hice fue cerrarme mucho más y empeorar a nivel de atención. ¿Por qué? Porque me sentí identificado con eso. Es que yo tengo, es que yo soy. Y comencé a actuar conforme a eso. Yo soy introvertido. ¿Ok? Inmediatamente te pones la etiqueta de yo soy y no le pones una duda a eso, toda la vida vas a estar actuando como una persona introvertida. Ojo, hay introvertidos, hay extrovertidos y hay ambivertidos, que lo aprendí el otro día, que son los que están en el Sí, centro. sí, yo también. Ojo, no estoy diciendo que no lo eres. Ahora, si te quedas con la etiqueta de que tú no puedes hablar por el hecho de ser introvertido, te aseguro que tú no vas a poder hablar. El cerebro, y lo aprendí en ese tiempo, el cerebro todo el tiempo está aprendiendo. No importa la edad que tú tengas, todo el tiempo se va modificando. Y si tú le instalas la duda a eso que tú crees que eres y comienzas a hacer cosas distintas, créeme que el cerebro se va a ir acomodando a eso. A mí me dijeron, tú tienes fobia social y tú tienes déficit de atención. A los 15 años, la pastilla que estaba tomando, que se llama Concerta, la boté a la basura y le dije a mi mamá, ya no más, y la boté. Y más nunca requerí la pastilla. Más nunca. Y a los 21 años ya estaba dando mi primera conferencia. ¿Por qué? Porque puse en duda eso que me estaba diciendo. Si te identificas con que tú eres un introvertido y que nunca vas a poder hablar y que no tienes las herramientas y que no tienes el talento, te aseguro que así va a ser tu vida entera. Pero si le instalas la duda, si dices, oye, vamos a ver qué tal. ¿Qué pasa si tomo un curso de oratoria? ¿Qué pasa si levanto la mano en la clase y digo yo quiero hablar? ¿Qué pasa si me expongo un poquito más? ¿Se va a acabar el mundo? ¿Me voy a morir? No. Date la oportunidad de salirte de ahí y no te identifiques con lo que tú crees que tú eres, porque te aseguro que puedes cambiar. 100%. Y mira, hay algo que tú tocaste ahí, que aunque hablamos de oratoria, yo creo que el consejo tuyo es tan poderoso que puede aplicarse a lo que sea. ¿Y a qué voy? Con el tema de las etiquetas, muchas veces la sociedad te impone una etiqueta, Sí. en lo que sea. En este caso estamos hablando de ser introvertido, de no tener el don de la palabra. Pero asimismo, mucha gente, yo leí algo en un libro que me resonó bastante hace unos años, y era que muchas veces una etiqueta que creemos de nosotros mismos es como una creencia falsa que tenemos sobre nosotros. Vamos a poner el ejemplo de yo tengo miedo a las alturas. Como tu cuerpo y tu mente se empiezan a adaptar a lo que ya tú crees, tú empiezas a buscar la forma de comprobar que eso es así. ¿Y qué es? Tú te alejas del precipicio. Yo tengo miedo a las alturas, entonces nunca lo intento. Cada vez que hay algo, no, yo tengo miedo a las alturas, entonces ni miro para abajo. Y empiezas a emular como si tú realmente eres así. Claro. Entonces tú empiezas a crearte los síntomas porque ay, no, yo estoy lejos, y te asustas. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú empiezas a creerte todas esas historias, la realidad es
que tú, de una forma u otra, te creas el síndrome. Es como un placebo a la inversa. Ajá. Tú te lo vas creando, yo soy malo en oratoria, no me voy a atrever a hablar. Entonces, tú simplemente vas a buscar todas las formas de asegurarte de que es cierto lo que tú estás pensando. El otro día leí algo que tenía que ver con eso, que es el sesgo de la confirmación. De la confirmación. Y entonces, el sesgo de la confirmación es que tú vas a buscar todas las evidencias para comprobar lo que ya tú crees. Y vas a descartar absolutamente todo. Imagínense a alguien ahora, si alguien está escuchando que se identifique con problemas de oratoria o soy introvertido, tú vas a buscar todas las formas de tú comprobar eso. Tú no vas a salir, tú nunca te vas a atrever a hablar con alguien y tú vas a decir, no, pues porque yo soy introvertido. Que yo soy muy tímido. Sí, pero siempre que lo digas, siempre te vas a quedar siendo el tímido. Entonces, me parece bastante bien. Y ahí voy a conectar con una pregunta, pero con algo que ya hemos dicho, que es, la pregunta es, básicamente, ¿cuál tú dirías que es el recurso o la herramienta más subestimada de una persona para poder hablar? Yo voy a decir algo que yo opino, pero no sé si tú vas a opinar lo mismo. Dale. Y es que todo el mundo tiene una gran historia que contar, independientemente de lo que sea. Y ese recurso de tu historia, aunque tú sientas que tu historia es aburrido, que no tienes nada que decir, si tú dominas el don de la palabra, si aprendes a contar mejores historias, tú puedes hacer que cualquier cosa, por más aburrida que sea, pueda ser algo súper entretenido y que te saque de tu zona de confort. Pero, esa es mi opinión, como un ignorante de este mundo, yo quiero saber qué tú opinas. Mira, yo te lo pudiera decir desde el punto de vista técnico y te pudiera decir el lenguaje corporal. ¿Por qué? Porque hay que aprender a usar los gestos de manera que la comunicación llegue a buen puerto. Todo el mundo habla de eso. No quiero repetirme. Yo te voy a decir lo que yo realmente siento, que todo el mundo tiene dentro de sí y que si proyecta van a conectar. Y se llama autenticidad. Se habla demasiado de eso, sé auténtico, sé tú mismo, pero no te explican la importancia. Cada persona en el mundo es completamente distinta. Todo el mundo tiene un rasgo que conecta con los demás. Entonces, yo quiero pararme a hablar en público con ademanes creados que se nota falso. Quiero pararme a hablar en público como Gerardo lo hace, porque él lo hace muy bien. Entonces, comienzo a imitarlo y ahí es que vienen los problemas de conexión. Cuando yo me paro a hablar en público desde mi propio ser, desde quien soy, desde mi autenticidad, los gestos, mis propios gestos van a comenzar a fluir. Cuando me paro a hablar en público desde la autenticidad, voy a contar mi historia con autenticidad. Voy a contar quién soy. Voy a proyectar quién soy. Y cuando proyecto quién soy, voy a conectar con las personas. Obvio, no soy monedita de oro. Yo puedo proyectar mi autenticidad y no conectar con 2, 3, 4, 5 personas, pero yo prefiero conectar por quien soy que por quien no soy. Yo creo que la mejor habilidad que debemos desarrollar primero es encontrar quiénes somos y cómo proyectarlo a los demás. Cuando encuentras eso, encontraste un regalo. Un regalo, porque la gente va a conectar con tu ser auténtico y no con un ser creado, que es lo que muchos speakers hacen. Y ahí, Francisco, ¿qué pasa cuando alguien está en un proceso de evolución y todavía no ha encontrado, digamos, ese yo auténtico? Vamos a poner tu caso. Sí. En tu caso, tu yo auténtico de los 17, 18 años era muy diferente al yo auténtico del día de hoy. Porque en ese caso todavía tú no tenías la presencia, tú no tenías las habilidades ni la autoconfianza en esto. Entonces, aquí es donde te hago la pregunta. En algún punto hay que hacer un fake it till you make it, ¿no? Como fingir un poco tener la presencia, fingir un poco tal vez tener la valentía, tal vez no la tienes. Sí. Esto es más que nada para aquella persona que está saliendo de sentirse introvertido y quiere ahora empezar a buscar esa autenticidad. Sí. Y yo diría que en algún momento esa persona tal vez tiene que ser un poco falsa simplemente para poder salir de su zona de confort y luego de que sale de su zona de confort poder tratar de encontrar esa Qué bueno que me hiciste la pregunta para poder separar. Tú me preguntas, Francisco, ¿quién eres tú ahora? O sea, tu autenticidad se relaciona con tu niño de 10 años, de 15, de 16. Yo te digo, claro que sí. Porque no me refiero a autenticidad del cómo. La autenticidad del cómo, o sea, o el cómo es cómo lo proyecto, mi lenguaje corporal, la técnica per se. No me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a tu ser auténtico de quién eres. ¿Quién eres? Yo no me puedo esconder detrás de una máscara de extrovertido, de una persona que le encanta estar con la gente. Hola, ¿cómo tú estás? Si no es así. A eso me refiero. Okay. Ahora, si nos vamos a la parte técnica,
Claro que sí. Cuando vas aprendiendo herramientas nuevas de oratoria, de la voz, del lenguaje corporal, al principio tú te sientes como una máquina, como un robot. Y es normal. ¿Por qué? Porque estás saliendo de una forma de comunicar que quizás no te funcionaba a una que ya sí te va a funcionar, y con el mismo cambio obviamente te sientes incómodo. Claro que sí. Ni siquiera es fake it till you make it. Es adopta nuevos comportamientos que te van a ayudar a mejorar tu comunicación. Claro que sí, es totalmente normal al principio sentirse incómodo porque estás saliendo de una forma de comunicar hacia otra. Pero siempre, siempre, siempre reflejando tu propia autenticidad. Quién eres realmente te va a ayudar muchísimo a proyectar más confianza y poder. Buenísimo. Y esas personas que inician en su camino de ser oradores, pero no como public speaking, simplemente que empiezan a comunicar. Porque no quiero que la gente piense que quien se prepara es porque piensa hacer public speaking, ¿no? Claro. O sea, yo quiero que la gente entienda que quien decide prepararse va a obtener una habilidad que le va a servir para toda la vida. Entonces, esas personas que empiezan a comunicar, empiezan a hacerlo con mejor intención, empiezan a entender que están comunicando un mensaje, ¿cuál, tú como profesional de esta área, cuál tú dirías que es el error más común que tú ves en alguien que inicia o alguien que tal vez tiene mucho tiempo pero no se ha dado cuenta que lo hace, y cómo podrían evitar? Mira, el error más común es el evitar. O sea, yo, por ejemplo, soy un ejecutivo de una empresa, me toca en ocasiones dar presentaciones de no sé, los números mensuales, y yo siempre estoy tercerizando eso. Gerardo, mira, por favor, preséntame los números, que hoy tengo algo que hacer, tengo que llegar a un sitio. ¿Qué pasa? Mientras más evitas el hecho de hablar en público, mientras más evitas el hecho de comunicar, más miedo te vas a generar a la larga y nunca vas a desarrollar la habilidad. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Mi recomendación es la exposición progresiva a eso que te da miedo. Ojo, cuando digo exposición progresiva, ejecutivo o persona que me está viendo en este momento, no quiere decir que simplemente mañana abras la reunión o que mañana hagas la reunión completa. No, si le tienes mucho miedo a hacerlo y has estado evitándolo hasta ahora, exponte progresivamente. En reuniones levanta la mano. Yo quiero preguntar algo, yo quiero decir algo, y comunícalo. Ve poco a poco acercándote a eso que te da miedo y luego entonces pasas a la parte de presentaciones. Pero el error número uno que he visto en el ambiente laboral es el tema de rechazo a yo exponerme frente a un público. No importa si es en reuniones, en presentaciones, yo rechazo el hecho de exponerme a un público, pero ¿qué pasa? Eso a la larga me está generando más miedo. Fíjate que, por ejemplo, el que le tiene miedo, no sé, a las alturas, a los aviones, por ejemplo, como yo, que le tenía pánico a los aviones. Mientras más tú le huyas a volar, la próxima vez que te toque por obligación hacerlo, vas a sentir más miedo que la vez anterior. Más difícil. Va a ser más difícil. Pero si tú te expones a pesar del miedo, tú vas a notar que poco a poco esa habilidad o poco a poco ese miedo que tenías se va a ir disminuyendo y la habilidad aumentando. Esa es mi recomendación principal para las personas que están huyendo al hecho de hablar. Y luego algo más en la parte técnica, ese digamos que es uno más holístico, que me parece genial y creo que mucha gente se puede identificar. Sí. Y vamos a decir que alguien ya lo está intentando. Ya Chévere. Estoy realmente exponiéndome, superé mi miedo, digamos, escénico, aunque sea en una simple conversación. ¿Cuál es el error más común de esa persona que empieza a comunicar, ya le hizo frente y ahora no sabe cuál es el error? Vamos al lenguaje corporal. Varios errores del lenguaje corporal. Error número 1 de comunicación no verbal, contacto visual. Así de simple. Por ejemplo, tengo 15 ejecutivos aquí, estoy presentando y yo estoy viendo el PowerPoint aquí atrás. Ok, tenemos entonces los KPI del mes, los KPI son tal, tenemos para el próximo mes que hacer tal cosa. Y me quedo mirando la presentación cuando tengo que mirar a cada persona que está aquí al frente a los ojos. Si son personas reducidas, 15, 20, tengo que mirar a cada uno de ellos a los ojos, lo que nosotros llamamos mirada semifija. Estoy hablando y estoy mirando a cada persona que está ahí a los ojos. Segundo error de comunicación no verbal, el tocarse mucho el rostro o tocarse algún lado. Por ejemplo, estoy hablando y estoy... Ok, entonces vamos a hablar sobre... Durante toda la conversación. Durante toda la exposición. Ojo, si tú haces esto una vez no hay problema. Pero si todo el tiempo estás tocándote, arreglándote, haciendo esto mientras hablas, estás proyectando inseguridad. Tus manos son para apoyar el mensaje verbal.
No para estar tocando otra cosa o tocando un lapicero, agarrando aquí o agarrando aquí. Manos para proyectar tu mensaje. Y tercer error, una voz monótona. Una voz monótona es esto. Imagínate que yo venga aquí a hablar en el podcast y todo el tiempo esté hablando así. Estoy presentando así. Llega un momento en que el cerebro se apaga y deja Sin de emoción. escuchar. Eso Sin como emoción. para dormirse, así de... Para dormirse. Entonces la voz tiene que ir variable. En un momento arriba, en otro momento abajo. Y mantengo al público en ese suspenso. Con esas 3 estrategias y 3 soluciones, tu comunicación va a mejorar mucho más. Y ahí, ¿cómo eso comunica? Ajá. O sea, ¿cómo eso se...? Vamos ahora a visualizar eso en una persona ya a lo largo de su vida. Alguien empieza a desarrollar la oratoria, empieza a hablar mejor, empieza a contar historias. Y quiero que lo empalmemos un poco con el tema del podcast de las habilidades para poder construir una vida extraordinaria. Y cómo poder hablar mejor, tú entiendes que puede ayudar a que alguien pueda construir una mejor vida. Hablar mejor, no solamente hablar mejor, comunicar mejor. Comunicar mejor. Y cuando hablo de comunicar mejor, no me circunscribo solamente al trabajo de que yo pueda pararme y hacer una presentación, sino también que yo pueda comunicarme mejor con un amigo. Si siento algo con esa persona, comunicárselo de manera apropiada. Si peleo con mi mujer, comunicarle cómo me sentí de una manera adecuada. Si en el trabajo, si tengo que decirle algo al jefe, a los colaboradores, hacerlo de manera adecuada, en todo contexto. ¿Cómo te ayuda? Como te dije al principio, te ayuda en absolutamente todo y a darle un cambio radical a tu vida. Tú vas a ver cómo todo va a comenzar a organizarse cuando sepas comunicarte mejor. Porque, uno, cuando comuniques tus sentimientos, tus emociones, cuando comuniques lo que pienses y no te lo calles, eso va a hacer que tú mismo te sientas mucho mejor, más ligero porque estás comunicando. Número 2, comunicar efectivamente en presentaciones te va a ayudar a mostrarte y dejar de estar en el anonimato. Igualmente en redes sociales. Abrirte a la comunicación en redes sociales va a dejar que tú estés en el anonimato y comiences a ser más visible. O sea, para todo en la vida te va a ayudar a comunicarte mejor. No solamente hablar bien en público, no solamente venir a un podcast y hablar bien en un podcast. En todos los sentidos de tu vida necesitas comunicarte mejor. Y para construir una vida extraordinaria necesitas desarrollar esa habilidad. Y para desarrollar esa habilidad hay que practicar y hay que hacerla una prioridad. Porque yo estoy aquí hablando en el podcast, ¿verdad? Pero si las personas que me están viendo no ponen a la comunicación como una prioridad a desarrollar, no va a pasar 100%. absolutamente nada, viejo. 100%. No va a pasar nada. Estaba ahora, mientras ibas hablando, se me ocurrió algo que no lo había visto nunca así, con el tema de la comunicación. Y es incluso como un concepto que lo estoy desarrollando mientras estoy hablando, así que puede tener muchas lagunas. Pero es como que la comunicación no es simplemente una habilidad, es como lo que yo imagino como una habilidad madre. Porque de la comunicación salen tantas cosas. Por ejemplo, mientras tú ibas hablando, yo decía, oye, pero es que el que comunica, primero, gana confianza. Segundo, se vuelve mejor vendedor, se vuelve mejor presentador, hace mejores relaciones, tiene mejores relaciones, incluso de pareja o de amistades o de lo que sea. Y es como respirar. Tú necesitas respirar para poder hacer deporte, para poder jugar lo que tú quieras, para lo que sea. Y así mismo en la comunicación, como todo lo que hacemos es a través de la comunicación, para poder tener relaciones, el que empieza a verlo como una habilidad madre y no simplemente, yo quiero ser bueno para hablar en público, sino no. Yo quiero ser bueno en comunicar porque eso me va a habilitar miles de otras cosas. Y así es muy diferente el juego de lo que estamos hablando. Es que es imposible no comunicar. Tú estás acostado, ¿verdad? Y te levantas y ya tú estás comunicando. Ya tú vas a tener contacto con tu esposa, con tu esposo, con vas a llegar el perro, con los niños. Con los niños. Ojo con eso. Me gustaría, si más para adelante podemos hablar sobre la comunicación con los niños. Sería genial. Con tus hijos, la comunicación. Llegas a tu trabajo y te ves con el jefe, te ves con los colaboradores, sales del trabajo y vuelves a tu casa. O sea, todo el tiempo necesitas comunicar. Y por eso es que esta habilidad tiene que estar en el top 1. Y lamentablemente Gerardo no está. Porque nos enseñan a ser desde muy pequeños receptores, más no emisores. Nos enseñan a escuchar y callar, más no hablar. Y hay que desarrollar esa habilidad. Ahora tú tienes el tiempo, no importa la edad que tengas, tienes el tiempo
de comenzar a invertir en ti y en esta capacidad. Y te aseguro resultados, como tú lo dices, en todas las áreas de tu vida. Mejor vendedor, mejor comunicador, mejor presentador, más visible, mejor comunicación mejor relación con tu esposa, con tu esposo, mejor relación con tus hijos. Estabilidad funciona para todo. Para todo. Y algo de lo que yo hoy en día me siento muy feliz de haber hecho temprano, que ahora que lo hablo contigo lo puedo ver incluso más claro, es que muy temprano, como a los 17, 18, mi hermano me regaló un libro que era Cómo hacer amigos e influir en las personas. Ay, buenísimo, de Dale Carnegie. Sí, de Dale Carnegie. Y ese libro, aunque ya yo tenía habilidades sociales desde pequeño, yo era como muy cariñoso, yo era bien sinvergüenza, yo hablaba con todo el mundo. Y ahí pasaron dos cosas interesantes. Una fue que el libro me despertó una curiosidad, primero por las relaciones humanas, y segundo, por invertir en soft skills, como esas habilidades blandas. Y entonces yo empecé a leer muchísimos libros de eso. Pero algo que me contó mi hermano era que cuando yo era pequeño, como yo era más social que él se consideraba más introvertido. Y él no quería, él me lleva 9 años, entonces él tenía tanto miedo que yo fuera como él, que él me puso muchas situaciones de yo tener que hablar con gente. Y si yo estaba en un sitio con él, me decía, no, ve y pide tal y tal cosa, ve y háblale a fulano. Y eso me quitó mucho miedo de hablar con la gente, incluso en situaciones que eran media raras. O sea, una situación, qué sé yo, que estábamos en un colmado y él me decía, mira, a la gente que está jugando dominó, ve, pregúntale que cómo se juega dominó. Era como una situación como que tú nunca lo hubieras hecho, chulo, claro. Pero tú lo ibas a hacer simplemente porque tu hermano grande te lo estaba diciendo y yo era medio sinvergüenza y lo hacía. Pero eso me dio como las herramientas para una vez yo pudiera tener la cabeza para invertir con intención en comunicar, en libros, en improvisar, porque a mí me encantaba improvisar en la carrera. Cuando yo estaba estudiando arquitectura, una de las habilidades que yo sentía que yo tenía natural era poder pararme frente a alguien y tú me dabas la botella y yo iba a tratar de venderte la botella. Y se me daba bien. Entonces muchas veces yo tuve que hacer eso, porque en arquitectura hay una parte que es creativa, digamos, ¿verdad? Entonces habían veces, en diseño 4, yo recuerdo, que me pasó algo bien peculiar y todo fue a través de la comunicación, porque había una entrega. En la entrega había que entregar una maqueta que era conceptual, bien artística. Y ahí yo realmente no hice la tarea. Entonces, ¿qué yo hice? Yo agarré, esto pasó varias veces en la carrera, pero esta fue bien importante. Yo me fui a buscar en toda la universidad a ver si encontraba como un foam que sirva de tablero para poner la maqueta arriba, pero estamos hablando, faltaban 10 minutos para la clase y era una entrega importante. Entonces yo empiezo a buscar y voy corriendo, encuentro algo, pero no encuentro cómo hacer la maqueta. O sea, me quedan como 5 minutos. Yo agarro un pedazo de papel, lo estrujo, lo pego, y limpio bien el board para que parezca intencional. Y voy y entrego mi maqueta. Todo el mundo sabía lo que yo hice. O sea, el equipo entero sabía. La clase entera sabía que yo lo que veía era arrugado un papel y lo había puesto. Yo me paro frente a todo el mundo con mi tremenda maqueta y yo expongo por qué yo me basé en un papel arrugado para la conceptualización de mi proyecto. Y yo me fui en una hablando de eso. Pero yo lo tuve que hacer de manera improvisada. Y esas fueron cosas que a mí me ayudaron mucho a lo largo de toda la carrera. Si tú me dejabas frente al profesor, yo iba a buscar la forma de improvisar y tratar de salir de abajo del campo. Y sacaste 100. Saqué A en eso. Yo no le recomiendo a nadie que haga eso. Pero no, claro que no. Pero el poder de hablar, realmente, eso mismo se extrapola a muchísimas cosas de la vida real. Por ejemplo, algo que pasa en Luxa, en la firma de arquitectura. Juan y yo somos muy buenos hablando. Juan tiene una historia porque él le tocó, cuando él tenía el emprendimiento de empanadas, era dueño de la empanadería, la habilidad él la desarrolló por tener que vender empanadas. Entonces él tenía que hablar con tanta gente y convencerlo de algo tan pendejo como una empanada, que él se acostumbró a ser muy directo y le dio muchas habilidades que hoy en día yo puedo ver los resultados. Claro. Asimismo, a mí, por yo siempre estar jugando al emprendedor y ser medio sinvergüenza, esas habilidades, sin duda alguna, han afectado directamente a mi compañía. Y por eso esas historias las hago para que se entienda que esas habilidades no solamente es para uno poder hablar en público, sino que en cualquier área de la vida, si tú quieres enamorar a alguien, si tú quieres hacer una buena sociedad, si tú quieres tener una buena relación, si simplemente tú quieres presentar una idea al mundo y tú no sabes ni siquiera cómo comunicarla, es difícil. Mira, con esa historia simplemente afincamos que la comunicación funciona para todo en la vida. Y sobre todo para convencer al profesor de que una maqueta es importante. Es importantísimo. y cuando tú contaste esa historia, me llegó a la mente esos compañeritos que eran como tú en mi colegio. Yo no que ellos sacaban
por ejemplo, había una exposición y ellos tenían tanta capacidad de comunicación que leían un pedacito y decían al profesor un reguero de cosas, pero con esta seguridad, y el profesor siempre los destacaba. Fulanito de tal, excelente. Siempre sacaban A. ¿Por qué? Porque tenían la capacidad de comunicar. Como dijo Gerardo, esto no es para que lo hagas para el mal. Todo lo contrario. Claro. Es explicándote que en cualquier área que tú te desarrolles necesitas la comunicación. 100%. Obligatoriamente. Y vámonos a mi historia de nuevo. Voy para atrás. Desde los 10 años, y la gente que me conoció en esa época lo sabe, desde los 10 años hasta los 20 años yo era invisible. ¿A qué me refiero con invisible? No es que no estaba en redes sociales ni nada de eso, sino que la gente no me tenía pendiente para invitarme a nada. Siempre decía que no. La gente muchas veces ni siquiera sabía quién era yo. Francisco, ¿quién es ese? Ah, el tímido que se sienta atrás. Oye, la gente no sabía en absoluto qué yo quería hacer, a qué me dedicaba, qué me gustaba, nada. Invisible por completo. Desde que comencé a desarrollar la habilidad de comunicación, me he convertido en una persona visible. Y de eso se trata. No es que hables en público, es que inviertas en tu capacidad de comunicar en todos los contextos. Y está comprobado que el que mejor comunica en igualdad de condiciones es el que gana. 100%, 100%. Y hay algo ahí, simplemente porque toqué el tema del libro, que quisiera saber, aunque no quiero que entremos mucho en detalle en eso, ¿cuáles libros a ti te afectaron mucho al inicio de tu carrera como orador? A la hora de aprender a comunicar. Mira, el primer libro que leí profundamente y haciendo análisis y escribiendo y todo me ayudó muchísimo, que se llama El Poder de Escuchar, de Ismael Cala. Me enseñó que el buen comunicador no es el que se para aquí y habla durante 2 horas de manera muy elocuente. El buen comunicador también sabe escuchar, porque cuando escucha le da importancia al otro y cuando escucha aprende. Ese libro me funcionó muchísimo a la hora de comunicarme efectivamente con los demás. Hay un libro de John Maxwell que está en inglés, que lo leí hace tiempo, pero para mí fue un cambio completamente diferente de perspectiva. Se llama Everyone Communicates, Few Connects. Todos comunican, pocos conectan. Ese libro me abrió la mente con respecto a la comunicación y básicamente lo que te dice es que la comunicación es ego. La comunicación no es que te digan que lo hiciste bien. La comunicación es entregarse al otro para poder ayudarlo. Y un tercer libro es Cómo hablar en público de Dale Carnegie. Un libro básico para cualquier persona que quiera comenzar con esta habilidad. Ese libro de Cómo hablar en público para mí fue un antes y un después, porque te habla de miedo escénico, te habla de voz, te habla de lenguaje corporal, te habla de todo y de manera muy acertada. Genial. Y ahí como mencionaste la palabra conectar, ajá, ¿cómo tú puedes balancear un poco o equilibrar el tratar de conectar con las emociones de la audiencia, viendo lo que realmente les duele y al mismo tiempo dar información, digamos, contundente? Porque en tu caso tú tienes una mezcla de algo técnico, pero de algo que tiene el poder de transformarle la vida a alguien. Entonces muchas veces tal vez tú ves las emociones de alguien y tal vez quieren orientar tu oratoria en base a eso, si estás frente a una audiencia, pero al mismo tiempo tú tienes un mensaje que tú tienes que dar. Claro. Mira, lo voy a decir técnico, pero después voy a resumir cada uno de ellos, no se preocupen. Aristóteles decía en su manual de retórica que la mayoría de oradores nos llevamos de eso, que hay 3 condiciones para que tu mensaje llegue de manera eficaz a tu audiencia. Etos, patos, logos. Si no te lo puedes memorizar así, estos patos locos. Tú hiciste una historia hace mucho. Sí. Estos patos locos. Etos, patos, logos. Etos significa credibilidad, patos significa emoción y logos significa lógica. Entonces, Aristóteles lo que dice es, tienes que balancear esos 3 a la hora de hablar en público para que tu mensaje sea contundente. Si me voy mucho por la emoción, el público que es un poquito más racional, que espera información contundente, se va a quedar como que, mucha emoción, pero no me dijo nada. Si te vas mucho por lo racional, no captas a las personas que son más emocionales. Entonces tiene que haber un balance entre lo emocional y lo racional. Por ejemplo, ¿cómo se hace el balance? Emocional, cuenta historias. El storytelling llega a las emociones. Emocional, muestra algún objeto. Haz algo que el público no se espere. Eso hace que alimente la sorpresa y por ende genere emociones. Irracional, lleva estudios que avalen lo que estás diciendo. Por ejemplo, si estás diciendo que el cerebro funciona así, bueno, según la Universidad de Harvard, según un estudio realizado en tal sitio, ahí tú estás mezclando la emoción con la lógica. Pero no puedes hacer un discurso, o no te recomiendo que hagas un discurso
meramente emocional o meramente lógico. Tiene que haber un balance, un contrapeso. En emociones, cuenta historias, muestra algún objeto, utiliza un lenguaje emocional, y en lógica, estudios, estadísticas, cita figuras de autoridad según Albert Einstein, según la Universidad de Yale, según tal cosa, y eso hace que tu discurso sea más balanceado. Eso es lo que te recomiendo. Trata de no tener la línea enfocada hacia un solo lado, sino más bien un balance entre los dos. Francisco, ¿hay posibilidades de de alguien, enfocarse en ser orador, en ser buen comunicador? Pero ¿cuál es el peligro de tú estar comunicando, pero hacerlo mal? Explícame un poquito más de eso. Imagínate que alguien que le ha dado con comunicar, Sí. siempre quiere tener la palabra, Ajá. siempre quiere tener la palabra, siempre quiere brillar, siempre quiere Ajá. estar frente a las cámaras, siempre Sí. quiere tener un mensaje que dar al público. Pero de una forma u otra, o lo hace para el mal, o lo hace mal. En el caso de que lo haga mal, no que lo haga mal, no que lo haga con mala intención, que lo haga mal, pero siempre está frente a la gente. ¿Cuál es el resultado de alguien que lo hace así? ¿Cuál sería el peligro de alguien que comunica, pero no se da cuenta de lo mal que lo está haciendo? Bueno, si tú no te das cuenta que estás haciendo algo mal, realmente ahí está el primer peligro. Si tú no sabes que estás haciendo algo mal, entonces, ¿qué vas a trabajar? Recomendación para las personas que se exponen a hablar en público es siempre recibir un feedback. Ojo, no necesariamente lo que te digan sea la realidad, pero tú puedes ir ajustando. Si alguien te dice, por ejemplo, mira, no me gustó que hiciste este gesto en ese momento. Bueno, tú escuchas el feedback, te retroalimentas y pones en práctica. El problema está cuando creemos que lo sabemos todo. Yo creo que lo sé todo y voy a comunicar y no me importa, yo soy el mejor o lo que sea. Cuando tú te abres a las opiniones de los demás, ahí está el primer paso de cambio. Número 2, lo mal también es muy relativo. Lo mal es muy relativo. Hay gente que puede decir me encantó y hay gente que puede decir no me gusta. Sí, pero si lo orientamos en relaciones personales, ahora voy a traer la pregunta Ajá. al plano de los niños. Un padre se comunica y chévere. en su cabeza él se está comunicando, pero tal vez lo está haciendo con violencia, tal vez lo está haciendo con una forma muy dominante, lo está haciendo de una forma que él se está comunicando. Y él Claro. va a escuchar parte del episodio y va a decir, yo estoy haciendo todo eso. Ok. Pero lo está haciendo mal, aunque él tal vez tiene la mejor de las intenciones. Claro. Pero lo está haciendo de una forma que está teniendo un impacto altamente negativo en otra persona. Cuando tú te comunicas mal con otra persona, tú obtienes un feedback, una retroalimentación generalmente negativa. O sea, es muy difícil que yo te maltrate, comunique mal y tú no me digas nada, a menos con tu lenguaje corporal. Si yo estoy recibiendo constantemente feedback negativo y yo siento en mi interior que lo estoy haciendo bien, el otro es el que está malentendiendo lo que yo digo, es momento de trabajar tu comunicación. Es momento de ponerle ojo a cómo te estás comunicando, porque pudiese estar hiriendo no solamente a una generación, sino a toda la generación que le sigue. Ojo con esto. Yo me voy a comunicar con mi hijo, lo estoy haciendo mal, le estoy comunicando las cosas de una manera inadecuada, mi hijo está recibiendo eso y le va a transmitir eso a sus hijos por igual, y eso va a ser una cadena hasta que alguien venga y la rompa. Yo necesito que seas tú el que está viendo este programa que rompa esa cadena ahora. Si te comunicas mal con tus hijos, si estás recibiendo retroalimentaciones negativas de tus hijos, ponle atención a las cosas pequeñas, que tus hijos no se quieran juntar contigo, que te estén rechazando, que no te cuenten las cosas. No sé. Presta la atención a tu entorno, a tu feedback que estás recibiendo. Y si tu feedback, cuando tú te pongas a pensar y a ver objetivamente, no es positivo y tiende más a lo negativo, comienza a trabajar tu comunicación urgente, porque esa comunicación negativa hacia tus descendientes va a correr mucho hasta que alguien detenga esa pelota. Y yo quiero que tú que me estás viendo sea el que la detenga hoy, sin que pase un solo día. Hoy, invierte en ti, invierte en tu comunicación. Porque la comunicación genera grandes cambios, pero los genera de manera positiva o los genera de manera muy negativa. Tú decides el impacto que tú quieres dejar aquí en la vida. Tú decides. Y ahí era que quería llegar, porque mucha gente, yo creo que hay un problema si uno desliga lo que es comunicar del ego. Porque cuando uno comunica desde yo soy el monstruo, desde Claro. yo soy el que tiene la autoridad, desde una posición de poder, y tú comunicas como este pedestal mirando hacia Sí. abajo, la comunicación puede tener un impacto altamente negativo. Puede ser muy positivo si tú tienes una muy buena influencia y es un buen mensaje. Claro. Pero si es un mal mensaje, se da con los niños, que lo podemos ver
de un padre abusivo hacia una madre, hacia sus hijos, y como tú dices, se vuelve toda una cadena. Pero yo estaba pensando también, además de esa situación, puede pasar en cualquier persona con autoridad, Sí. que le hable desde que tú le hables a un mesero, porque tú siempre que tú estás pagando, desde cómo le hablas a tus colaboradores, a cualquier persona que le hablas, porque tú sientes que tienes la autoridad. Mucha gente se siente en ese pedestal de que yo soy el que sé porque yo pago, porque yo soy el jefe, y su comunicación es altamente destructiva. Y no solamente eso, o sea, fíjate que eso que tú dices es tan maravilloso porque la comunicación genera efecto bola de nieve. O sea, la bola de nieve va creciendo. Imagínate que tú vas a un restaurante y vas seguido y al mesero tú siempre le hablas mal. Cuando tú llegues, lo primero que van a decir es, no, yo no quiero ese hombre, que alguien más lo... No. Porque cada vez que me le acerco me habla mal. En el trabajo, con los colaboradores. No hables con Francisco. Porque a Francisco no se le puede decir nada, tú le dices la mínima cosa, ya te está peleando, ya te está hablando mal. Y eso genera el efecto de bola de nieve que va creciendo y creciendo y creciendo. Y llega un momento en que estás solo y nadie quiere estar alrededor de ti. Y ahí hay un impacto que pasa, que mucha gente no se da cuenta de qué tanto puede impactar a otra persona. Tal vez tu mensaje puede ser tan poderoso que tú le puedas transformar la vida a alguien para bien, o que tú se la puedas destruir con un solo mensaje. O sea, tal vez tú le dijiste algo en un tono tan violento, o tal vez no fue malo, simplemente fue por herir, porque tú no tienes la empatía, y yo te dije algo que yo sé que te va a doler, y tal vez yo te lo dije en el peor día de tu vida. Y ese día yo te destruí tu autoconfianza, yo destruí cualquier cosa que tú tenías, y tú no solamente me vas a ver diferente a mí, tú te vas a ver diferente a ti. Y por eso el poder de la palabra, yo creo que es tan importante entender que comunicar al mismo tiempo es una responsabilidad. Porque yo puedo impactar cómo tú te sientes. Y mucha gente entiende que comunicar es yo saber hacer una buena historia y demás, pero yo tengo que tener mucha empatía para que cuando tú te me sientas ahí y yo te voy a decir algo, incluso yo te voy a dar un feedback a ti de algo, yo tengo que hacerlo de una manera entendiendo que lo que yo te voy a decir te puede impactar, no solamente hoy, sino para el resto de tu vida. Claro. Tal vez yo te destruyo lo que tú piensas de ti. Y hay muchas personas que yo he visto que son tan abusivos a la hora de comunicar y no se dan cuenta. Yo le estoy dando un consejo. Que yo soy muy claro. Que yo soy muy directo. Pero comunicar es un juego de dos. No es que yo soy muy directo, sí, pero tal vez la otra persona es muy sensible. Y esa combinación de muy directo y el otro muy sensible, tal vez tú le pasaste por arriba como un camión y la otra persona simplemente se siente aplastada y tú te escudas en tu etiqueta de que yo soy muy directo y la gente me tiene que aguantar. Totalmente. Igual lo hablamos al principio, el sesgo de confirmación. Yo soy muy directo y voy a hacer todo para secundar eso. Tienes que saber algo. Todos los seres humanos somos completamente diferentes. Y aprovecho para recomendar un libro. Se llama Los 4 Acuerdos, de Miguel Ruiz. Muy bueno. Hay un acuerdo que dice, no te tomes nada personal. Y ya te explico por qué razón estoy hablando de este acuerdo. Miguel Ruiz dice ahí, todos los seres humanos somos distintos. ¿Por qué? Porque vivimos experiencias distintas, padres distintos, profesores distintos, ambientes distintos, todo absolutamente distintos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos vamos a comunicar con el otro, nos comunicamos desde nuestro propio mapa, desde nuestras propias experiencias, sin saber cuál es el mapa del otro o la experiencia del otro. A lo mejor yo no soy sensible. ¿Por qué? Porque a mí no me instalaron esa sensibilidad. Yo tuve una infancia estable, yo tuve una infancia fuerte, yo tengo un carácter fuerte, pero no sé si Gerardo tuvo algún trauma con su papá que lo maltrataba, lo pisoteaba, lo hacía sentir menos. Gerardo se siente menos hoy, adulto, y yo vengo con mi comunicación directa y agresiva, te hago sentir menos a ti, que te acuerda a la experiencia con tu papá, y ahí entonces heriste a un ser humano, tal y como lo mencionaste. Entonces, cuando te estés comunicando con el otro, tienes que hacerlo desde la perspectiva de que cada quien ve la vida desde un mapa completamente diferente. Y no es verdad que la comunicación que yo tengo con Gerardo me va a funcionar con María, porque son personas completamente diferentes. Hay que saber eso, porque si no vamos a estar hiriendo almas de aquí por allí, y sin ni siquiera darnos cuenta. Sin darnos cuenta. Hay que estar presentes en el momento para saber cómo comunicarnos efectivamente con el otro. Y al principio tú dijiste algo de que a nosotros nos educan para recibir y no para emitir, para ser receptores y no emisores. Pero yo creo que es necesaria la combinación. No quiero que alguien se enfoque tanto en ser un buen emisor que se olvide de ser un buen receptor. Porque, así como estamos hablando ahora, hay un componente de inteligencia emocional que tú necesitas tener para ser buen comunicador. Claro. O sea, yo tengo que poder leer tu lenguaje corporal, yo tengo que leer
que tal vez no es tu mejor día, que tal vez si yo te digo lo que estoy pensando de manera tan directa, tal vez yo te voy a hacer un daño tremendo. Entonces, esa lectura del comunicador es importante para que se pueda entender ese juego de dos, porque al final es como un baile. O sea, yo quiero comunicar para hacerte sentir algo que puede ser bueno y puede ser lo menos malo posible en el caso de que tal vez sea un feedback negativo, pero tú puedes controlar el alcance dañino que tú puedes hacer en el caso de que tengas que tener una conversación un poco más dura. Claro, y el saber escuchar, como te lo mencioné, es extremadamente importante. Al principio dije eso de que nos entrenan para ser receptores y no emisores, porque fíjate lo que dice papá. Cállate que los niños no hablan, cállese y escúcheme. Cállese la boca, cállese que aquí yo soy el adulto. Cállese, cállese, cállese en el colegio. Cállense, por favor. No quiero que hable. Cállese, yo soy la profesora. Cállese, cállese, cállese. Entonces, ese sistema lo que nos está educando es a que cuando recibamos abusos, cuando recibamos palabras que no nos gusten, cuando alguien esté haciendo algo con nosotros que no nos guste, callemos. Entonces, como tú dices, hay que tener un balance entre saber ser emisor, saber comunicar lo que siento, saber comunicar lo que pienso y ser receptor, escuchar al otro. Y no solamente escuchar, que no hablamos sobre eso, pero lo traigo a colación. Escuchar activamente no es solamente yo verte a los ojos. Escuchar activamente es yo poner todos mis sentidos hacia ti. O sea, verte, cómo está tu lenguaje corporal. Sentirte, cómo está tu estado de ánimo. Escucharte, qué me estás diciendo. Tu tono de voz. El tono de voz va acorde con lo que me está diciendo. Todo eso va involucrado en la escucha activa. Y hay que tener un balance definitivamente para ser un buen comunicador entre saber emitir el mensaje en el momento adecuado, saber decirte a ti cuando algo no me está gustando y también saber escuchar, porque cuando aprendo a escuchar estoy aprendiendo cosas nuevas y también te estoy dando la importancia que tú mereces. Con ese mensaje creo que es un cierre perfecto, porque ahí tú englobaste básicamente oratoria y comunicación en ese tremendo mensaje. Francisco, si alguien si decide empujar hacia ese camino de superación y de crecimiento en este sector, ¿cómo pueden comunicarse contigo? Me pueden comunicar a través de mi Instagram. Yo trato siempre de responder personalmente todo. @Francisco Montalvo, con B corta, @Francisco Montalvo R. Yo les aseguro a las personas que nos están viendo que puedo ayudarlas a comunicar desde el alma, a comunicar efectivamente, a comunicar sin ataduras y sin miedos. ¿Por qué? Porque yo no soy un comunicador que nació. Yo no soy un comunicador de libros, yo soy un comunicador que se ha generado con el tiempo. Y yo entiendo que la experiencia es el mejor profesor. 100%. Y nada, estoy a la orden ahí cualquier cosa y gracias a ti por la invitación. Buenísimo, Francisco. Espero que todos le puedan sacar tremendo provecho a este episodio, porque sin duda alguna es un episodio no solamente para que lo escuchen y lo disfruten, sino para invitarlos a tomar acción. Ya sea con Francisco, ya sea que compren uno de los libros que se recomendaron en el episodio, pero sin duda alguna, una pequeña acción que tomen el día de hoy puede transformar absolutamente el resultado de sus vidas. Así que sigan construyendo vidas extraordinarias. Francisco, 1.000.000 de gracias por venir. Gracias a ti.